Buenas tardes, estimados amigos. Me llamo Diana Anatolievna Butko, soy candidata en Ciencias Políticas y profesora asociada de la Cátedra de Instituciones Políticas y Estudios Políticos Aplicados de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Me alegro de verles en mi conferencia dedicada a las redes neuronales y la vida cotidiana, a nuevas prácticas y riesgos. En primer lugar, vamos a definir el concepto de la red neuronal o neurored. Como este informe, esta conferencia está relacionada con las ciencias sociales y yo misma soy representante de esta rama de conocimiento, soy politóloga, no vamos a entrar en detalles innecesarios relacionados con la informática, sino que vamos a hablar de puntos generales necesarios para entender el principio, la esencia del funcionamiento de una red neuronal. Una red neuronal es un tipo de aprendizaje automático y es un modelo matemático que imita el funcionamiento del cerebro humano. Y el funcionamiento, en primer lugar, que consiste en transmisión de señales por las neuronas. Su funcionamiento no está relacionado con algoritmos determinados ya preparados, como en aplicaciones en programas informáticos, sino que con su capacidad de aprendizaje, que puede crear algoritmos por sí misma. Y justamente esto da a las redes neuronales la capacidad de encontrar respuestas a preguntas y tareas planteadas por una persona y puede aprender. Se pueden formular preguntas por escrito, verbalmente, en forma de imágenes, materiales audiovisuales, etcétera. Las redes neuronales se dividen en sus tipos, se clasifican según el principio de las tareas. En Internet hay muchas imágenes, flujos, esquemas que presentan los tipos de las redes neuronales. Yo voy a mencionar los más importantes, los básicos para entender esta clasificación. En primer lugar está el perceptrón. Con la ayuda de este tipo de redes neuronales es posible procesar datos numéricos. La información se transmite por el tipo entrada-salida y se trata del tipo más antiguo de las redes neuronales. En principio, cualquier red neuronal consta de tres capas. La capa de entrada, donde se procesa la información y se transfiere a la capa oculta. Puede haber una capa oculta o varias capas. Y cuantas más capas tiene, más potente, más ah, complicada, compuesta es la red. En estas capas se realiza el análisis principal de la información y su transferencia a la capa de salida, que representa el resultado final. El segundo tipo son las redes neuronales convolucionales, que permiten trabajar con imágenes, materiales audiovisuales en formato bidimensional. Estas redes permiten procesar estos datos y reconocer objetos situados en ellos. Otro tipo son las redes neuronales recurrentes, que nos permiten reunir información y trabajar con la información que está cambiando y utiliza el principio de retroceso. Este tipo de redes se utilizan para trabajar con información textual, para traducciones, reconocimiento de voz, etcétera, etcétera. El siguiente tipo son las redes neuronales generativas. Tienen por objeto crear nuevos contenidos, textos, imágenes, sonidos, vídeos. En la práctica cotidiana, cuando hablamos de crear objetos similares a los que puede realizar una persona viva, por ejemplo, un cuadro creado al estilo de Víctor Vazhnechov o de Joan Miró, pues estas redes
también pueden mejorar la calidad de los datos existentes y utilizarse para generar nuevas ideas, solucionar diversas tareas en el arte, en el diseño, en la ciencia. Pues las redes neuronales generativas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones y estructuras en ellos. A continuación, utilizan estos patrones para crear nuevos datos. Uno de los ejemplos más conocidos de redes neuronales generativas es la GAN, la red generativo adversarial. Pues esta red consta de dos tipos de redes. Una red generativa, que crea nuevos datos, y una red discriminador, que evalúa la autenticidad de estos datos. Durante el proceso de entrenamiento, el generador aprende a crear datos cada vez más realistas para engañar al discriminador. Se puede encontrar más tipos y es muy interesante contrastarlas y ver cómo funcionan dependiendo de las tareas. Pero lo interesante es que la idea de las redes neuronales no es un desarrollo moderno. La investigación sobre el funcionamiento del cerebro humano, la psique, el desarrollo de la psicofisiología, en la primera mitad del siglo XX, acabaron inspirando la investigación sobre la creación de redes neuronales artificiales. Para que el modelo matemático pueda repetir el funcionamiento del cerebro humano. Y ya en el año 1943, el matemático estadounidense Warren McCulloch y el neuropsicólogo Walter Pitts publicaron un artículo titulado El cómputo lógico de las neuronas artificiales. Y aquí, por primera vez, fueron descritos los principios de funcionamiento de las neuronas más simples y su capacidad para procesar información. Pues este trabajo se convirtió en la base de posteriores investigaciones en el campo de la inteligencia artificial. Es muy curioso que en el año 1948, el famoso científico Norbert Wiener marcó la aparición de una nueva ciencia llamada la cibernética. Por lo tanto, podemos constatar que la investigación de la inteligencia artificial y la cibernética van en paralelo. El concepto de la red neuronal siguió en los años 50 del siglo XX. En el año 58, el investigador Frank Rosenblatt desarrolló el primer modelo de red neuronal artificial, es decir, el perceptrón. El perceptrón podía reconocer imágenes y clasificar objetos. Pero el optimismo muy pronto se disminuyó porque averiguaron que Perceptrón no podía hacer frente a tareas complejas y tenía capacidades limitadas. Y entonces el interés por la investigación, el desarrollo de redes neuronales se perdió para varios años. No desapareció del todo, pero bajó. Y en este sentido, yo quisiera mencionar los logros, los desarrollos de los científicos soviéticos, rusos, porque su aporte es muy significativo. Yo voy a mencionar a los investigadores más conocidos en Rusia. Por ejemplo, Víctor Glushkov fue uno de los primeros científicos soviéticos que empezó a investigar en este campo. Y él elaboró uno de los primeros sistemas de gestión de bases de datos y propuso la idea de crear un cerebro artificial para gestionar la economía.
Su trabajo tuvo una gran influencia en el desarrollo de esta industria en la URSS. Luego mencionaremos a Alexei Lyapunov, matemático soviético y uno de los fundadores de la cibernética en la Unión Soviética. Él sentó las bases teóricas para la creación y el desarrollo de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Sus trabajos fueron dedicados a algoritmos y a programación que se convirtieron en la base de futuras investigaciones. Luego está Mikhail Tsetlin, que fue un científico soviético y ruso conocido por sus trabajos en redes neuronales y teoría de autómatas. Leonid Kantorovich, destacado matemático, economista, ganador de Premio Nobel de Economía. Sus investigaciones fueron sobre programación lineal y optimización de redes neuronales. Alexander Galushkin, científico ruso especializado en el desarrollo y la investigación de modelos de redes neuronales. Él contribuyó a la creación de las redes neuronales convolucionales que se utilizan en la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural. Y también mencionaré a Alexei Chervanenkis, que desarrolló la teoría del aprendizaje estadístico y algoritmos que ahora se usan en las redes neuronales. Se trata de la teoría del aprendizaje estadístico, que justamente se convirtió en la base de muchos métodos modernos de aprendizaje automático. Es muy interesante que el superordenador de la compañía Yandex, que ahora existe, que son base del buscador Yandex, de la ayudante Alisa, están relacionados con los nombres de estos científicos. Pues la tecnología no se detiene. En la década de los 80 se produjo un nuevo auge del interés por las redes neuronales gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y algoritmos de aprendizaje que permitieron crear modelos más complejos. Pues se trata del algoritmo de retropropagación de errores que se convirtió en la base de entrenamiento de redes neuronales. Fue en los años 80 y aquí ya pudieron acelerar el proceso de aprendizaje y mejorar la calidad de los modelos. Se llevaron a cabo las primeras investigaciones en el campo de las redes neuronales utilizando la computación paralela y permitió también acelerar el procesamiento de datos. En las últimas décadas somos testigos de un verdadero avance en el campo de las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Se han creado nuevas arquitecturas como las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes, capaces de procesar grandes cantidades de datos y resolver problemas en ámbitos muy diversos como la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. En el año 2019, la OpenAI, fundada en 2015 por Elon Musk, Sam Altman y Greg Brockman, lanzó en el 19 uno de los primeros grandes modelos lingüísticos conocido como el chat GPT o GPT. El primero fue el GPT-3. Pues este modelo podía generar textos a partir de datos de entrenamiento. El conocido chat GPT se desarrolló a partir de GPT 3.5 y el GPT 4, que fueron mejorando y optimizando por sistemas de diálogo. ¿Por qué es tan interesante? Es que el chat GPT utiliza técnicas de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas
a preguntas concretas y realizar tareas de procesamiento de textos. Este desarrollo se ha convertido en un boom, en una herramienta de inteligencia artificial muy popular y también discutida. Se utiliza para generación de textos, de traducciones, las respuestas a preguntas y muchas otras tareas. Ya es una palabra súper utilizada, pero también existen desarrollos rusos. Y me gustaría mencionar a los más importantes. Ya he mencionado la supercomputadora de Yandex. Ah, la compañía Yandex es no, una de las más activas entre los desarrolladores. Ellos desarrollaron Yandex GPT, un modelo lingüístico de inteligencia artificial desarrollado en 2023, pero su historia comenzó mucho antes, en los años 70, cuando la compañía empezó a elaborar sus propias tecnologías y algoritmos. Este modelo es el resultado de muchos años de trabajo, porque el Yandex GPT ya podía generar textos parecidos al habla humano, con muy pocos datos de entrada. Y en la misma base desarrollaron nuevos productos y servicios basados en la inteligencia artificial. Y ah, ellos desarrollaron también el Yandex GPT para negocios. Ah, y también es de interés científico porque mm, este algoritmo permite automatizar las tareas rutinarias y mejorar la eficiencia del trabajo y mejorar también la calidad del servicio al cliente. YandexGPT sigue desarrollándose, explorando nuevas áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Se trata de la creación de nuevos modelos potentes, eficaces, para proyectos científicos, proyectos de negocio y proyectos también cotidianos. Uno de los más conocidos de estos productos es una red social, podemos llamarla así. Se parece por lo menos mucho a una red social, Masterpiece. Se trata de un servicio para generar distintos tipos de contenidos. Pueden dejar comentarios, marcar como me gusta e incluso crear una página web dedicada a la inteligencia artificial. Primero, este servicio funcionaba en base a YandexGPT, pero desde el año 2024 se utiliza en base a YandexArt. Genera imágenes, vídeos con distintos efectos, procesamiento de fotos y funciona en 3 lenguas: ruso, inglés y kazajo. Pero piensa ampliar esta paleta. Es muy actual y hay que mencionar también otros desarrollos del Sberbank. Sber AI es una plataforma que proporciona acceso a diversos servicios basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
Incluye herramientas para el desarrollo y la implementación de modelos, así como soluciones ya hechas, preparadas para empresas y clientes. Aquí funcionan muy bien los asistentes virtuales que se comunican con los clientes, facilitan información, procesan el lenguaje y reconocen el habla humano. También aparece aquí la función del reconocimiento facial para la seguridad y comodidad del cliente. Ah, mm, Usan la sonrisa de la cara y se usa mucho, se aplica en cajeros automáticos, terminales y otros dispositivos. Hay una publicidad del año 2020 cuando un personaje conocido de una película comedia, una comedia rusa, Iván Vasilievich cambia de profesión, pues el personaje George Miloslavski fue utilizado para en la publicidad de esta marca. Y la inteligencia artificial generó su imagen, eh, pero partía de su mímica, los gestos del actor que jugó el rol, el papel de este personaje. Así que su doble virtual jugó otro papel ya para participar en la publicidad. Así que estos sistemas procesan los documentos y análisis de datos para mejorar las tareas rutinarias. En este caso, lo más importante es el GigaChat de Sber, que permite comunicarse con chatbots y resolver diversas tareas. Y otra red neuronal es Kandinsky, que genera imágenes a partir de una consulta de texto. Ahora trabajamos con Kandinsky 3.1. Se puede combinar imágenes, editar ilustraciones y consulta textos en varios idiomas. Es análoga a la red muy conocida Midjourney, que genera imágenes. Pues ahora se puede afirmar que la mayoría de las grandes empresas de IT en Estados Unidos, en China, participan activamente en el desarrollo de sus propios productos relacionados con las redes neuronales. Y vemos que la Federación de Rusia, que es uno de los líderes de la digitalización, de ampliación del mercado de servicios digitales, es un actor clave en este campo, en este ámbito. Finalmente, ahora en el año 2025, podemos decir que las redes neuronales ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Se utilizan en varios campos, desde la medicina y las finanzas hasta el arte, el entretenimiento. Ahora, cuando yo les cuento todo esto, ustedes habrán recordado qué es lo que conocen en su vida cotidiana, cómo les ayudaron las redes neuronales. Incluso no solo se trata de automatizar procesos, sino también de crear nuevas tecnologías. Pues la aparición de estas redes en nuestras vidas da lugar a nuevas prácticas que comienzan a introducirse en nuestras vidas, no solo en la esfera laboral, sino también la doméstica, la cotidiana.
Uno de los ejemplos más evidentes es el impacto de las redes neuronales en el mercado laboral. Y aquí yo supongo que muchos de ustedes habrán pensado que pronto la inteligencia artificial, las redes neuronales y los robots nos sustituirán ya en todos los ámbitos profesionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se puede suponerlo. Incluso hay especialidades que desaparecen. Aparecen novelas fantásticas de ciencia ficción, pero no seamos pesimistas. Al día de hoy las cosas todavía no están tan claras. Claro, el ámbito laboral se encuentra en una situación arriesgada, pero más tarde vamos a seguir hablando de esto. Pero hay que saber cuáles son las tendencias presentes. Pues, en primer lugar, nuevas profesiones. Por ejemplo, ingenieros de consultas, formador de inteligencia artificial, ingeniero de datos, conservador de datos de inteligencia artificial. Pero también se amplía la funcionalidad de las profesiones ya existentes. En cada ámbito se puede encontrar las ramas donde se puede aplicar la inteligencia artificial y las redes neuronales pueden subir la calidad de estos procesos. Yo incluso he visto un esquema para hacer punto o hacer bordados creado por una red neuronal. Así que el ámbito es muy amplio en todos los campos. Y de nosotros lo que se exige es adaptarnos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar las redes neuronales en la vida cotidiana? En primer lugar, es la automatización de tareas rutinarias. Cuando la red procesa grandes cantidades de datos, analizar información y generar reportes, informes. Por ejemplo, pedimos a una red neuronal que crea para nosotros un plan de contenidos dedicada a los escritores rusos del siglo XX. Nosotros mismos lo corregimos, lo redactamos, lo rellenamos con fotos, etc. Otro ejemplo, pedimos que crea para nosotros un plan de nuestro informe científico sobre la historia de Barcelona de la segunda mitad del siglo XX. Yo luego explicaré por qué tenemos que rellenar siempre este molde. No podemos dejarlo sin redactar. Otra ventaja es el aumento de la eficiencia. El procesamiento rápido de grandes cantidades de datos nos permite trabajar más rápido y empezar a realizar su tarea inmediata también con mayor rapidez. Por ejemplo, ¿cómo se puede subir el rendimiento? En febrero del año 2023, en los medios apareció una información sobre los científicos españoles encontraron un manuscrito desconocido antes del dramaturgo Lope de Vega. ¿Cómo fue? El manuscrito estaba en la Biblioteca Nacional de España en el marco del proyecto ETSO, que es liderado por Germán Vega desde 2017. Fueron digitalizadas más de 1.300 obras de teatro a través de una plataforma especial llamado Transcribus, entrenado para reconocer y comprender alrededor de 3 millones de palabras. A continuación, mediante el programa Stilo,
fue posible comparar su lenguaje estilo con 2.800 obras digitalizadas de 350 autores. Y como resultado, se descubrió que el lenguaje de la obra Laura la francesa, que se pensaba que era de autoría anónima, era el más similar al lenguaje de Lope de Vega. Pues luego el análisis tradicional del texto confirmó ya manualmente, ¿no?, las conclusiones de la inteligencia artificial, así que la probabilidad de que esta obra fuera escrita por Lope de Vega es muy alta. Otra ventaja. Las redes nos permiten mejorar la calidad de los productos y servicios, porque el análisis de datos puede informarnos de las preferencias y el comportamiento de los clientes. Esto permite a las empresas comprender mejor las necesidades, la demanda de los clientes y ofrecer productos y servicios más personalizados. En este sentido, siempre recordamos el chatbot que existe en canales de mensajería, en muchas aplicaciones. También las redes neuronales nos permiten prevenir y tomar las decisiones a partir de datos históricos. Y este punto lo ven muchos como una ventaja, pero en realidad para mí quizás puede atribuirse más a la lista de riesgos. Más ventajas: aprendizaje y desarrollo, creación de programas educativos personalizados, sistemas de aprendizaje adaptativos. Claro que aquí vemos la mejora de las oportunidades educativas para distintos grupos de edad, para personas con discapacidad, por ejemplo. También las redes neuronales nos permiten crear nuevas oportunidades, innovaciones en medicina, finanzas, fabricación de todo tipo, industria. Y podemos recordar el desarrollo de los científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, que desarrollaron un método por el cual, con la participación de redes neuronales, pueden identificar a una persona por su latido de corazón. Y la precisión del método es de un 96.6%. La inteligencia artificial, llamado así, es un proyecto federal ruso que se implementa activamente desde el año 21 como parte del proyecto nacional Economía Digital. Apoya las investigaciones y en Rusia ya hay 6 centros de investigación en el campo de la inteligencia artificial creados a partir de Skoltech, la Universidad ITMO, el MIPT, la Escuela Superior de Economía y la Universidad de Innópolis. Y aquí una de las más populares es el ámbito de la medicina, sobre todo la visión por computadora. La visión por ordenador ayuda a determinar el estado de órganos y tejidos en diversos tipos de enfermedades, así como a identificar rápidamente patologías en las imágenes de TAC de los pulmones y no solo pulmones, lo que ayudó mucho a los médicos durante la pandemia de COVID. En Moscú, en las policlínicas, en los ambulatorios, comenzaron a utilizar una red neuronal que identifica patologías en la escoliosis espinal, accidente cerebrovascular
isquémico, esclerosis múltiple, fracturas de costillas, neoplasias cerebrales, enfermedades ORL e incluso problemas de ganglios linfáticos. Con la ayuda de inteligencia artificial ha sido posible trasladar el análisis de TAC, resonancias magnéticas, mamografías, al trabajo a distancia. Y los centros médicos también están empezando a utilizar los chatbots. Es interesante que el GigaChat de Sber, en febrero del año 23, aprobó un examen para la titulación de médico y recibió la evaluación de notable. Fue evaluado por un comité de profesores, por un jurado de profesores de terapia, cirugía, obstetricia. Y fue un examen muy complicado. También hay que mencionar la compañía Entech Lab, que trabaja con la red de cámaras municipales de Moscú, que puede identificar a los que violan la ley. Los identifica por su cara y funciona en el transporte público y la organización de un sistema de pases seguros en las empresas. Es reconocimiento facial. En la industria y la producción pues, también existen sistemas intelectuales que pueden determinar la forma y agarrar objetos con un manipulador robótico. Un ejemplo muy interesante es el arte. Todos podemos recordar que las tecnologías se usan en el cine para crear ilustraciones y también obras de música. Y en esta diapositiva ven el ejemplo de pinturas. En el año 24, en España, el artista restaurador Fernando Sánchez Castillo consiguió restaurar el cuadro de Velázquez, El destierro de los moriscos. Y él usó el esbozo y la descripción de los contemporáneos de Velázquez. Él trabajó durante más de 100 horas. El 80% del trabajo corresponde a él y el 20% a la inteligencia artificial. También la artista Paula García participó en este proceso de restauración y ella dice que lo más difícil fue recuperar los pies, las manos de Felipe III y sobre todo la arquitectura. Y no es el único ejemplo. En el año 22, los investigadores de la Universidad de California recuperaron la obra perdida de Vincent van Gogh. Trabajaron el artista Jesper Eriksson y George Kahn. Y ahora parece que las redes neuronales se adaptan tan fácilmente a nuestra vida cotidiana y solo aportan cambios positivos y solo abren nuevas posibilidades. Pero tenemos que pasar a los riesgos, a peligros. Y me gustaría dar otro ejemplo. Yo creo que para nuestros oyentes españoles va a ser interesante el ejemplo sobre la casita de dulces, la casita de pan de jengibre. Y para los rusos quizás más suena la casita del leñador,
mencionado en la canción conocida, titulada igualmente. Es que en ambos casos se trata de un personaje lírico que resultan encontrarse en un lugar agradable, acogedor, pero que inesperadamente resulta estar lleno de peligros. Y algo parecido pasa con las redes neuronales. Parece que estamos en un espacio muy confortable, pero hay que saber que alrededor está un bosque oscuro que contiene varios riesgos relacionados con nuestra vida cotidiana. El primer problema es la privacidad de datos, ya que las redes neuronales requieren grandes cantidades de datos y pueden incluir su información confidencial, sus nombres, direcciones, números de teléfono, incluso a lo mejor datos biológicos, médicos. Así que hay un riesgo de perder estos datos. Por eso los especialistas en seguridad de información siempre insisten en que no debemos compartir nuestros datos personales ni documentos, porque ustedes no saben dónde pueden reaparecer luego. Otro riesgo es la discriminación y el así llamado sesgo. ¿Por qué? Porque pueden contener datos que pueden ser ambiguos o pueden tener carácter ideológico, lo que puede llevar a discriminación, a un tratamiento injusto de determinados grupos de personas. De todas formas, cuando nosotros redactamos las tareas y los resultados, compartimos los datos. Las redes neuronales se consideran ser apolíticas, neutras. Por ejemplo, una red neuronal puede no dar respuesta a la consulta diciendo que no soy capacitada de contestar a estas preguntas. Pero si ustedes preguntan, ¿qué es la democracia? Aquí Shedevrum, la red Shedevrum, contesta lo que es la democracia. Aquí mencionan a Francia y Estados Unidos. Podemos suponer que en este caso nos proponen un patrón de la democracia. Y ponen como ejemplo la democracia americana. En una serie de fuentes nos la proponen como el etalón, lo mejor que se puede crear. Nosotros podemos tener otra opinión, pero la red neuronal nos lo explica así. Bien, otro riesgo son cuestiones éticas. Cuando plantean un punto de vista a partir de algoritmos y también se plantea quién es responsable de los errores y fallos. Y es una pregunta, porque la red neuronal puede convertirse en una forma de difundir falsificaciones, bulos creados a propósito, que reflejarán la creatividad popular. Pero no solo eso, quizás pueden generar respuestas en base a los datos con los que había aprendido. Y
Todos los riesgos en realidad están interrelacionados. Es que, ¿quién es el titular del contenido creado por la red, por una red neuronal? Pero ¿hasta qué punto es correcto utilizar determinados recursos, artefactos, imágenes para entrenar a la red? Y otro aspecto es jurídico, porque la legislación sobre el uso de las redes neuronales está aún en fase de desarrollo, lo que genera incertidumbre para las empresas y organizaciones que utilizan estas tecnologías. El primer país que legisló sobre la inteligencia artificial fue China, que en el año 23 publicaron un documento, una normativa de 24 puntos y lo pudieron elaborar bastante rápido. Y, por ejemplo, introduce la obligación de etiquetar los contenidos generados por la inteligencia artificial para no confundir a la audiencia. Establece que los creadores deben utilizar datos de fuentes legítimas. También dice que tienen que tener en cuenta los valores socialistas, no socavar la seguridad del país, no derrocar el sistema socialista, como ya he dicho, no socavar la unidad nacional, no dañar la imagen nacional y claro que nunca promover el terrorismo ni extremismo, ni propagar la discordia étnica, la discriminación étnica o ser portador de contenido perjudicial y falso. Así que se mencionan muchos problemas relacionados con las redes neuronales. También otro riesgo es la dependencia de la persona de las redes neuronales, porque si una persona usa mucho la inteligencia artificial, va perdiendo las habilidades de trabajar independientemente e incluso puede perjudicar su estado psíquico. Otro riesgo es la tensión social asociada a la automatización y también el desempleo, porque no sabemos todavía cómo va a cambiar el mercado laboral. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede aplicarse en muchos ámbitos. Aquí, en esta diapositiva, ustedes ven, quizás la conocen, a esta chica. Se llama Aitana López y es la primera modelo en España creada con tecnología de inteligencia artificial. Este experimento de crear una modelo virtual resultó ser muy conocido. A esta chica empezaron a invitarla a citas o incluso quisieron firmar contratos con ella. La empresa que la desarrolló se llama The Clueless. Ahora está trabajando en crear una segunda mujer virtual llamada Maya. Y también las redes neuronales pueden influir en los procesos sociopolíticos. Y aquí podemos ver un nuevo giro de cambio de valores sociales.
Aquí los Estados Unidos son el ejemplo más destacado. En febrero del año 24, los representantes de las principales corporaciones informáticas emitieron una declaración sobre la inadmisibilidad del mal uso de los desarrollos relacionados con la esfera de la inteligencia artificial y la necesidad de crear las condiciones para su funcionamiento con el fin de mantener la estabilidad. Y por su parte, el senador Scott Wiener de California presentó un proyecto de ley que sugiere la realización de pruebas a todos los modelos de la inteligencia artificial, comprobar si pueden ser pirateados, advertir los comportamientos peligrosos, etcétera. Todavía no han aprobado leyes. Pero ¿por qué ha sido tan importante? Porque el año 23 marcó un año de una ola de falsificaciones políticas en Estados Unidos, relacionados con Joe Biden y con sus predecesores también. La aparición de tecnologías como Booman AI, que se posicionaba como una empresa de clonación humana, ha propiciado la aparición de un gran número de deepfakes y tales redes neuronales como Water Voice, Poll the People, que se posicionaban inicialmente para necesidades comerciales, en realidad son capaces de escribir un discurso, mantener una reunión virtual con un votante y responder a consultas. Y no sabemos si los políticos lo usaron o no, porque la compañía no proporciona datos, dice que son confidenciales. Y justamente en el año 23, antes de las primarias, el conocido especialista Oren Etzioni creó un servidor truemedia.org, cuyo lema es no comercial, no partidista y gratuito. Y se integró con las plataformas sociales más populares de Estados Unidos. Pretende reconocer los contenidos que no son originales y analizar si una foto, un vídeo es real o es resultado de la generación. Aquí en esta diapositiva ven el resultado de uno de los chequeos de este tipo. Y los americanos el año 21 se mostraron muy preocupados por la introducción de las tecnologías de la inteligencia artificial, porque reconociendo que facilitaban la vida, pero reconociendo también los riesgos y su impacto en la vida política. Otro momento importante, riesgo si quieren. Por eso digo que es tan importante entender que la inteligencia artificial es nuestro ayudante, pero nosotros somos los que tenemos que corregirlo, chequearlo, porque la inteligencia artificial tiene limitaciones técnicas. En esta diapositiva ustedes ven un resultado de una generación bastante atractiva, simpática, pero vamos a fijarnos en unos detalles. Vemos que una de las tazas está un poco distorsionada, las manos de la chica se ven un poco raras y no sabemos dónde está el ramo de flores. Es decir, para publicar esta imagen tenemos que procesarla. Y para nuestro trabajo, para nuestro aprendizaje, yo he preguntado quién es el autor de una cita.
Y yo doy varias citas para educar a mi chat GPT. Y el chat y la respuesta no es correcta. Dice Sergei Yesenin, pero no es así. Las citas que yo he dado son de Agnia Barto. Y nosotros sin ninguna inteligencia artificial nunca habríamos dicho que es Yesenin. Pero el chat aprendió de una manera y empezó a desarrollar su error en vez de corregirlo. Por esto es tan importante ser expertos nosotros mismos y tenemos que saber entender y comprobar cuando nos dan una respuesta errónea o a lo mejor una información simplemente anticuada, puede ser un bulo. Siempre tenemos que comprobar, porque este error con el poeta no tiene mucho impacto, pero otra cosa es cuando una red neuronal nos da un consejo de cómo rellenar o componer un documento o elaborar una ruta de transporte o incluso un plan económico. Entonces, este error tiene otra, otro peso de responsabilidad. Y para resumir, quiero decir que las redes neuronales han recorrido un trayecto muy largo. Y en este siglo ya se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Influye en todos los ámbitos, en las tecnologías e incluso en procesos sociales y políticos. Y vemos que el abanico de las aplicaciones es muy amplio, desde entretenimiento hasta la medicina. Y los que tienen ahora ventajas son los que saben usar las redes neuronales. Las redes pueden restaurar obras de arte, salvar vidas, pero también dañar cuando cometen errores. En este caso, recordamos los riesgos de ética, de derecho, de la creación de bulos y de la difusión de estos bulos. ¿Qué nos puede ayudar en este sentido? Pues el conocimiento, estar alerta y la educación. Es muy importante para poder interrelacionarse con las redes neuronales. Y al final me gustaría decir que la red neuronal me escribió la conclusión de mi informe. Yo le pedí hacer esto. La red no ha leído mi informe. Yo simplemente le dije, pido escribir un bonito final para el informe llamado Redes neuronales y vida cotidiana, nuevas prácticas y riesgos. Pues lo que dice la red es lo siguiente. En conclusión, podemos decir que las redes neuronales son una poderosa herramienta que puede aportar muchos beneficios a nuestras vidas. Nos ayudan a resolver problemas complejos, a automatizar procesos rutinarios y mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, junto a esto, también conllevan ciertos riesgos y retos que hay que tener en cuenta. Es importante recordar que la tecnología no es neutral. Siempre
tiene consecuencias y puede utilizarse tanto para bien como para mal. Por eso es importante ser consciente de estos riesgos y tomar medidas para minimizarlos. Es necesario desarrollar un uso responsable de las redes neuronales, formar a las personas en su uso y la comprensión de sus capacidades y limitaciones. Solo así podremos aprovechar al máximo el potencial de las redes neuronales para mejorar nuestras vidas y evitar posibles consecuencias negativas. El futuro de las redes neuronales parece prometedor, pero requiere un enfoque informado y un uso responsable. Debemos esforzarnos por garantizar que la tecnología sirva al bien público y nos ayude a crear un mundo más justo y sostenible. Pues he citado lo que me escribió la red neuronal. Y ustedes ven que esta cita refleja el contenido de mi conferencia. Pues decidan ustedes si refleja o no.